Hola a todos, bienvenidos a nuestra videoclase. En esta oportunidad vamos a tocar el tema de la gestión del talento humano. Vamos a abordar la temática de conocer diferentes conceptos por los cuales se aborda o se quiera determinar qué es el talento humano. Entonces vamos a hablar sobre el término talento humano, recurso humano, capital humano o capital intelectual. Para ello vamos a hablar primero sobre qué es talento humano. Hidalberto Schiavenato, que es uno de los autores principales en la gestión del talento humano y la administración, en el año 2002 afirma que la gestión del talento humano es un área muy sensible a la mentalidad que predomina en las organizaciones. Es contingente y situacional, pues depende de aspectos como la cultura de cada organización, la estructura organizacional adoptada, los caracteres del contexto ambiental, el negocio de la organización, la tecnología utilizada, los procesos internos y otra infinidad de variables importantes. Este mismo autor en el año 2009 define a la gestión del talento humano como el conjunto de políticas y prácticas necesarias para dirigir los aspectos de los cargos gerenciales relacionados con las personas o recursos, incluidos los procesos de reclutamiento, selección, capacitación, recompensas y evaluación de desempeño. Recurso humano o en sus siglas RR.HH. Es un término que en mi concepto hoy en día sigue siendo utilizado en las empresas, pero que considero erróneo porque se categoriza a las personas que hacen parte de la organización como un recurso de esta. Se quiere igualar a las personas como si fueran recursos físicos, económicos, tecnológicos dentro de las organizaciones, aunque obviamente sin el recurso humano las empresas sería difícil que funcionaran. Barney y Clark en el año 2007 define a los recursos humanos como el conocimiento, experiencia, habilidades y compromiso de los empleados con la empresa, así como sus relaciones con el resto de compañeros, subordinados o jefes, incluyendo además sus relaciones con aquellos no pertenecientes a la empresa, como por ejemplo proveedores, clientes, etc. El término recursos humanos en el contexto habitual de la propia organización o empresa abarca tres significados diferentes. Primero, recursos humanos como función o departamento. Se refiere a la unidad operativa que funciona como órgano de staff, de asesoría, para aquellas actividades de reclutamiento, selección, entrenamiento, remuneración, comunicación interna y seguridad laboral. Segundo, recursos humanos como prácticas de recursos humanos. Se refiere a cómo ejecuta la empresa sus operaciones de reclutamiento, selección, entrenamiento, remuneración, comunicación interna y seguridad laboral. Y tercero, recursos humanos como profesión. Se refiere a los profesionales que trabajan de tiempo completo en cargos directamente relacionados con los recursos humanos. Capital humano. Jacob Mincer, Theodore Schultz y Gary Baker consolidaron formalmente la teoría del capital humano. Su premisa más importante consiste en que es el proceso educativo que debe verse como una inversión, de modo que las personas que acceden a este buscan aumentar sus habilidades o capacidades para obtener de ello una ganancia futura. Mincer, por su parte, afirma que si bien los seres humanos difieren tanto en sus habilidades heredadas como en sus habilidades adquiridas, solo estas últimas producen diferencias a través de los países y de los periodos de tiempo. De esta manera, el análisis del capital humano trata con las capacidades adquiridas que se obtienen mediante la educación formal e informal que reciben las personas en el hogar a través del entrenamiento, la experiencia y la movilidad en el mercado laboral. Theodore Schultz, a quien se le atribuye gran parte de los avances en la definición de la teoría del capital humano, afirma que si bien es obvio que las personas adquieren habilidades y conocimientos útiles, no es tan obvio que esas habilidades sean una forma de capital y que éste constituya en gran parte un producto de inversión deliberada que ha crecido en sociedades occidentales a una tasa significativamente mayor que el capital convencional, y tampoco que este crecimiento puede ser una de las características distintivas del sistema económico actual. Por su parte, Gary Baker
afirma que el capital humano constituye el conjunto de las capacidades productivas que un individuo adquiere por acumulación de conocimientos generales o específicos que pueden ser acumulados o usados. Bueno, y por último, el concepto de capital intelectual o capital del conocimiento. Para abordar este concepto llamaremos a los autores Edvinson y Malone, quienes en 1999 propusieron y dijeron que la gestión del conocimiento se define como la identificación de categorías de conocimiento necesario para apoyar la estrategia empresarial global, que representa un intento sistemático y organizado de utilizar el conocimiento dentro de una organización para mejorar sus resultados. Estos autores identifican el concepto de gestión del conocimiento con el logro de los objetivos organizacionales y el diseño de la estrategia de la empresa, y se considera que los activos del conocimiento resultan importantes en el desarrollo de estos procesos. Los mismos autores, al definir el capital intelectual, lo relacionan con el conjunto de aportaciones no materiales que en la era de la información se entienden como el principal activo de las empresas del tercer milenio. Se trata de un concepto relativamente reciente. Hacia 1997 surgen numerosas definiciones de autores como Edvinson, Malone, Stewart y Brookins, y que se ha trasladado a diferentes ámbitos, al social, a la empresa e incluso al académico. Entre sus variadas clasificaciones, una de las más aceptadas es la diferenciación de tres grandes bloques. Primero, capital humano. Se trata de las capacidades, actitudes, destrezas y conocimientos que cada miembro de la empresa aporta a esta, es decir, forman activos individuales e intransferibles. Este capital no puede ser de propiedad de la compañía. Capital organizacional. Se incluyen todos aquellos elementos de tipo organizativo interno que pone en práctica la empresa para desempeñar sus funciones de manera óptima posible. Entre estos se pueden señalar las bases de datos, los cuadros de organización, los manuales de proceso, la propiedad individual, como patentes, marcas o cualquier elemento intangible que pueda estar protegido por los derechos de propiedad intelectual, y todas aquellas cosas cuyo valor para la empresa sea superior al valor material. Y capital relacional, que hace referencia a los posibles clientes a los que va dirigido el producto de la empresa, o a los clientes fijos de esta, como la cartera de clientes, listas establecidas, etc., y a la relación empresa-cliente, acuerdos, alianzas, y también a los procesos de organización, como producción y comercialización de productos, como estrategias de cara al logro. Continuando con nuestras videoclases, en esta oportunidad vamos a hablar sobre el tema de la transición y evolución de recursos humanos a la gestión del talento humano. Para ello vamos a hablar sobre tres eras organizacionales que dieron apertura a esta transición y evolución. La primera de ellas es la era industrial clásica, que se desarrolla entre los años 1900 y 1950. En esta era se desarrolla la industria en el mundo y surgen los países desarrollados e industrializados. En las empresas de ese entonces se adopta una estructura organizacional burocrática, descrita por Max Weber. Las organizaciones se caracterizan por tener procesos de trabajo repetitivos, simples y estandarizados. Tienen muchas reglas y formalización en los procesos de comunicación. Existen amplias unidades de trabajo en el nivel inferior. La estructura es centralizada en el poder y en la toma de decisiones. Es considerado el componente administrativo y existe una distinción clara entre la línea y el staff. Se desarrolla la teoría clásica de la administración, la cual se basa fundamentalmente en la importancia de la estructura en las organizaciones formales, sin darle consideración alguna al factor humano. Es el polo contrario a la teoría de las relaciones humanas, como lo vimos anteriormente, ya que ésta se centra en el individuo y en las relaciones sociales dentro de la organización. El ambiente empresarial es conservador y el status quo surge como término en esta era, el cual hace referencia al estado global de un asunto o de una situación dada. Durante esta época, las personas se consideran como recursos de producción, junto con otros recursos organizacionales como las máquinas, los equipos y el capital. Los tres factores de producción en este periodo fueron tierra, capital y trabajo.
La administración de personas se denomina en este entonces relaciones industriales. Los cargos eran diseñados de manera fija para obtener eficiencia y debía ajustarse para servir a la organización. El hombre se consideraba un aprendiz de la máquina y debería estar estandarizado a la medida de ésta. La siguiente era de la que vamos a hablar se llamó Era de la Industrialización Neoclásica. Se presentó durante los años 1950 y 1990, justamente después de la Segunda Guerra Mundial. En esta era, la teoría clásica de la administración se sustituyó por la teoría neoclásica de la administración, la cual recordemos que discute y actualiza términos como lo son eficiencia versus eficacia, centralización versus descentralización, conceptos como autoridad y responsabilidad. También se define el alcance del control al limitar el número de subordinados por superior, la importancia y adecuación de los organigramas y los manuales de función, la autoridad y la responsabilidad como herramientas fundamentales para estructurar las organizaciones. Dentro de esta teoría neoclásica surge el concepto de la administración por objetivos, que es un concepto introducido por los neoclásicos y que hoy en día rige a la mayoría de las grandes organizaciones alrededor del mundo. El modelo burocrático fue replanteado, el cual fue propuesto por Max Weber por la teoría estructuralista. Recordemos que la teoría estructuralista significa un desdoblamiento de la teoría de la burocracia y una ligera aproximación a la teoría de las relaciones humanas propuestas por Elton Mayo, basándose en un enfoque hacia el todo y para la relación de las partes. Tengo entendido que una parte de la psicología que la sistémica aborda esta teoría, que el todo es la suma de las partes. La teoría estructuralista está enfocada hacia varios enfoques que se caracterizan por considerar un conjunto de datos como un sistema de interrelación, el cual genera una vista crítica de organización en base a la estructura del funcionamiento para poder ampliar sus objetivos. La teoría de las relaciones humanas se sustituyó por la teoría del comportamiento. Surge la teoría de sistemas en esta era, propuesta por los trabajos del biólogo alemán Ludwig von Bertalanffy, publicado entre los años 1950 y 1968. La teoría general de sistemas afirma que las propiedades de los sistemas no pueden ser separados de sus elementos, ya que la comprensión de un sistema se da solo cuando se estudian globalmente, involucrando todas las interdependencias de sus partes. También en esta era se da un aumento de las fábricas y del comercio mundial. Las personas son vistas como recursos humanos. El Departamento de Recursos Humanos veía a las personas como recursos vivos, inteligentes y no como factores de producción. Se convirtieron en el más importante recurso organizacional y factor determinante del éxito en las organizaciones. Bueno, y la tercera era que hablaremos es la era de la información, que se origina después de los años 1990 hasta nuestros días. Es la época en la que vivimos actualmente. La información cruzó al mundo en milésimas de segundo gracias al Internet. Las tecnologías de la información dieron paso a la globalización, a la economía internacional, la cual se transformó en una economía mundial y global. La competitividad se vuelve intensa y compleja entre las organizaciones durante esta era. Es la época del conocimiento, del capital humano, del capital intelectual. Las organizaciones que sean capaces de recolectar la información y transformarla en un nuevo producto antes que las demás serán las más exitosas. En los equipos de la gestión del talento humano en esta era las personas son vistas como socias.